Muy buenos días, mi nombre es Ron Montesinos y el día de hoy vamos a ver una clase de cinemática para que les sirva para repasar. Esto orientado siempre al curso de Física 1 para la Facultad de Ingeniería en la Universidad de Santiago de Chile. Entonces, lo primero que tenemos que partir eh, es pensando qué queremos estudiar. Nosotros el día de hoy queremos estudiar la cinemática, pero la primera pregunta es, ¿qué es la cinemática? La cinemática es el estudio del movimiento. Entonces, de ahí viene una idea principal que es ¿qué es el movimiento? Entonces, lo primero que tenemos que pensar es que el movimiento tiene una característica especial, que el movimiento es relativo. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que sea la palabra relativo? Porque es una palabra como bastante fuerte, ¿cierto? Que uno escucha muchas veces a los científicos hablar de relatividad y uno no entiende mucho. Pero entender que el movimiento es relativo, yo creo que con un ejemplo se entiende mucho mejor. Por ejemplo, cuando nosotros nos transportamos a la universidad, nos vamos en transporte público, por ejemplo, en una micro, ¿cierto? Y el chofer de esa micro, cuando nosotros estamos arriba de la micro, el chofer de la micro, según nosotros, según nuestro sistema de referencia, que es una palabra principal que vamos a hablar un poquito más adelante, según nosotros mismos, el chofer que está sentado en su asiento conduciendo, este chofer no se está moviendo porque nosotros vamos dentro de la micro, donde todo el conjunto de la micro se está transportando, puede ser, pero nosotros que estamos dentro de la micro, para nosotros, según lo que nosotros vemos, el chofer siempre está sentado en el mismo lugar y por lo tanto no se está moviendo. Sin embargo, una persona que está fuera de la micro, esperando la micro, por ejemplo, va a ver que el chofer se va acercando y que por lo tanto el chofer sí se está moviendo. A esto nos referimos con que el movimiento relativo. Dependiendo del punto de vista, dependiendo de quién está mirando el problema, dependiendo de quién está mirando el movimiento, se va a llegar a una conclusión de qué tipo de movimiento es o siquiera si es que hay movimiento. ¿De acuerdo? Entonces, basándonos en esto, tenemos que partir diciendo de que para que no existan estos problemas como de la relatividad del movimiento, lo mejor que podemos hacer es definir un sistema de referencia. Entonces voy a compartir pantalla y ahora sí podemos ver que para hablar de cinemática, para comenzar a hablar de cinemática, es necesario que hablemos de un sistema de referencia. El sistema de referencia, al fin y al cabo, son estas dos líneas, estos dos vectores que nos indican los ejes coordenados. Y según este sistema de referencia, nosotros vamos a decir que algo se está moviendo o no. Y lo importante de esto es que todo el análisis que vamos a hacer, todo el ejercicio que haremos, cada uno de los problemas que haremos, lo primero que vamos a hacer para resolver el problema va a ser elegir un sistema de referencia y posterior a elegir el sistema de referencia vamos a hacer todo el problema o todo el análisis en función del sistema de referencia que elegimos. ¿Qué quiero decir con esto? Que no podemos cambiar el sistema de referencia a la mitad del camino de un ejercicio. ¿Sí? Siempre tenemos que tomar un ejercicio y elegir ese sistema de referencia y trabajar con ese sistema siempre. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Ahora que tenemos el sistema de referencia y sabemos que no vamos a tener problemas de relatividad del movimiento porque hay solamente un sistema de referencia, no dos, lo siguiente que nos queda es preguntarnos qué es el movimiento. Bueno, el movimiento nosotros lo conocemos porque cuando estamos, por ejemplo, a ver, ¿cuándo decimos que algo se está moviendo? Lo decimos cuando vimos en algún momento una persona, una partícula, un objeto, lo que sea, en una posición principal. Que esta posición va a estar asociada a un vector, que es el vector posición, que va a ser el lugar donde esta persona partió. Por lo tanto, lo vamos a llamar posición cero o posición inicial. ¿Qué es el movimiento? El movimiento es que después de observar a un objeto en una posición, pasó un tiempo y posterior a ese tiempo, esta partícula se encontraba en otro lado. Por lo tanto, ahora se encontraba en una posición final, o posición 2 o posición como lo queramos llamar, pero vamos a decir que va a ser la posición final del objeto. Y por lo tanto, el movimiento como tal va a estar descrito por el lugar donde partió hasta donde terminó, que esto va a ser conocido como delta R, donde delta R va a ser igual a la posición final
menos la posición inicial si analizamos esto vectorialmente, y que esto se conoce como el desplazamiento. No confundir el desplazamiento con el camino recorrido. El camino recorrido sería también desde el punto inicial al punto final, pero al fin y al cabo sería como el camino que tomó la persona para llegar de un punto a otro. ¿Sí? Al fin y al cabo lo que está de ese color, que lo vamos a llamar con la letra S, va a ser el famoso camino recorrido. Dense cuenta que el desplazamiento es un vector y el camino recorrido es un escalar. ¿De acuerdo? Por lo tanto, como es un vector, uno necesita dirección y sentido, el otro que es un escalar solamente un número con una unidad. Démonos cuenta que el desplazamiento solamente importa dos puntos, importa la posición final y la posición inicial. ¿Qué significa esto? Esto significa que al final el desplazamiento no va a estar dado por todo el recorrido que uno haga, sino que solamente el punto inicial y el punto final. Siempre doy como ejemplo, si es que uno en la mañana se despierta en su cama dentro de su casa y en la noche se vuelve a acostar en la misma cama en su casa, el desplazamiento total de todo ese día fue cero, porque la posición inicial fue tu cama, la posición final fue tu cama. Por lo tanto, el desplazamiento completo es cero. Sin embargo, el camino recorrido, lo más probable es que no haya sido cero, porque a lo mejor tú te levantaste, fuiste a la universidad, te juntaste con un amigo, fuiste a ver a tu familia y volviste a tu casa. Y por lo tanto, ese transcurso, hay un camino recorrido, hay un S, el S distinto es cero, pero el desplazamiento va a ser cero porque tú partiste o terminaste en la misma posición en la cual partiste, y por lo tanto el desplazamiento va a ser cero. Pero a este concepto tenemos que agregarle un factor importante, y es que yo acabo de decir que para entender el movimiento, lo que tuvo que pasar es que haya habido un tiempo, y por lo tanto tenemos que sumarle a esta ecuación el tiempo, sino que agregarle el factor tiempo en realidad, y decirte que en realidad todo este desplazamiento delta R, ocurrió en un tiempo, ¿cierto? Todo el desplazamiento ocurre en un tiempo. Y el cambio de desplazamiento en el tiempo, o cuánto cambió, desde qué punto partió y qué punto terminó y cuánto se demoró, se le va a llamar con la letra V como la famosa velocidad, que se dan cuenta también es un vector. Cabe destacar que el desplazamiento, como es un tema, como estamos hablando de posición, el desplazamiento se encuentra en una unidad de metros en el sistema internacional, al igual que el camino recorrido. También, por temas de sistema internacional, el tiempo tiene que estar en segundos y por lo tanto vamos a decir que la velocidad se encuentra en metros dividido segundos como unidad. Ahora, si nos damos cuenta, la velocidad va a ser igual al cambio al delta R, ¿cierto? Dividido delta T. Delta R era R sub F menos R sub 0 dividido delta T. Y por lo tanto, si despejamos RF, ¿cierto? Despejamos este factor, la posición final, pasamos delta T multiplicando, pasamos R sub 0 sumando, obtenemos que la posición final va a ser igual a la posición inicial más la velocidad por un delta tiempo. Donde esto, desde ya, lo vamos a conocer como la ecuación de MRU, movimiento rectilíneo uniforme. ¿De acuerdo? Esta va a ser la primera ecuación que va a permitirnos encontrar la posición final de un cuerpo, conociendo la posición inicial y la velocidad que tiene el cuerpo durante un tiempo. Entonces, con esta ecuación nosotros podemos fácilmente descubrir cuál es la posición final de este cuerpo en función de estas variables que ya acabo de nombrar.
Entonces, ahora que descubrimos la primera ecuación, tenemos que seguir analizando esto. Porque lo que acabamos de ver, el factor que acabo de agregar acá, es un factor de que el desplazamiento cambia en el tiempo. Eso estoy diciendo al final, el desplazamiento está cambiando en el tiempo. Entonces la pregunta que se nos viene a la mente es, ¿y la velocidad cambia en el tiempo? Ya que el desplazamiento cambia en el tiempo, ¿existirá un cambio de velocidad en el tiempo? Y bueno, la respuesta es que, claro que sí, va a existir un cambio de velocidad en un tiempo, y ese cambio de velocidad en un tiempo nosotros la vamos a conocer con letra A, que va a referirse directamente a la aceleración, que también es un vector, ¿de acuerdo? Y que este vector, em, asociado a los cambios de velocidad en el tiempo, podemos hacer algo muy parecido a lo que hicimos abajo. Ah, bueno, antes de eso, recordar que la velocidad en metros dividido por segundo, esto es segundo, y por lo tanto la aceleración está en metros dividido segundo al cuadrado, como unidad. Vemos que la aceleración va a ser los cambios de velocidad en el tiempo, y la velocidad va a ser la velocidad final menos la velocidad inicial por un delta tiempo, y por lo tanto, lo mismo, si es que despejamos la velocidad final, obtenemos que la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por un delta tiempo. ¿De acuerdo? Y esto va a ser conocida como la ecuación de velocidad. ¿De acuerdo? Entonces, vimos que un desplazamiento, vimos que este desplazamiento va a estar asociado a una velocidad, porque los cambios de desplazamiento en el tiempo, y también va a existir los cambios de velocidad en el tiempo que van a estar asociados a una aceleración. Son los tres factores importantes: desplazamiento, velocidad y aceleración. Y con esta última obtenemos una ecuación que nos describe la velocidad. ¿Sí? Sin embargo, al agregar un factor nuevo llamado aceleración, que incluye los cambios de velocidad en el tiempo, esta ecuación, la ecuación de MRU, está incompleta, porque en esta ecuación de MRU nosotros no consideramos que existía una aceleración, no consideramos que existía unos cambios de velocidad. Y es por ello que nosotros tenemos que incluir este concepto de aceleración dentro de la ecuación de MRU, con el fin de obtener una ecuación que nos describa realmente el movimiento con esta aceleración. El cálculo de esta ecuación, la demostración de esta ecuación como corresponde, depende de conocimientos de matemática que ustedes aún no tienen, porque necesitamos aplicar integrales que ustedes aún hasta el momento no tienen el conocimiento completo. Por lo tanto, por desgracia, tengo que pedirles que confíen en el profesor, ¿cierto? En que esta ecuación cumple con agregar la aceleración a MRU, y vamos a obtener que la posición final del cuerpo va a ser igual a la posición inicial más la velocidad inicial por un tiempo más un medio de la aceleración por un tiempo al cuadrado. Que esta ecuación va a ser conocida como la ecuación de MRUA, movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Que se dan cuenta, si comparamos ambas ecuaciones, tiene la primera parte de esta ecuación, la primera parte de MRU, es exactamente igual. De hecho, si la aceleración de MRUA fuera cero, si esta aceleración fuera cero, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría exactamente la misma ecuación que tenemos acá arriba. Por lo tanto, decimos que si no hay aceleración, el movimiento rectilíneo uniforme acelerado se convierte simplemente en movimiento rectilíneo uniforme, y utilizamos la ecuación de arriba, o en realidad la misma de MRUA, pero con aceleración cero. Y entonces, estas dos ecuaciones, la ecuación de velocidad y la ecuación de MRUA, nos van a permitir, al fin y al cabo, entender o calcular todos los problemas de cinemática que tengamos, y simplemente nos quedaría ver los diferentes casos que existen. Un buen análisis que también se puede hacer, que es importante, es que si nos damos cuenta,
la posición se encuentra en unidad de metros, la posición final. La posición inicial también se encuentra en unidad de metros, así que no hay ningún problema. La velocidad, sin embargo, se encuentra en metros dividido segundo. Pero como estamos multiplicando por segundo, si nosotros eliminamos los segundos de esto, nos va a quedar al fin y al cabo que cada una de estas variables va a tener la misma unidad: metros, metros y metros. En el caso de la ecuación de velocidad, la velocidad está en metros partido por segundo, la velocidad inicial también está en metros partido por segundo, la aceleración se encuentra en metros partido por segundo al cuadrado, y el tiempo acá está en segundos. Entonces, si eliminamos un segundo con un segundo, nos va a quedar que cada una de estas variables va a estar en metros partido por segundo. Por lo tanto, la ecuación cumple dimensionalmente con estar bien. ¿Qué pasa con esto? Esto igual está en metros, esto igual está en metros, la velocidad está en metros partido por segundo, y el tiempo está en segundos, por lo tanto se va a eliminar y nos va a quedar metros. Y en este caso la aceleración está en metros partido por segundo al cuadrado y el tiempo está en segundo al cuadrado, así que también se van a eliminar y nos va a quedar al fin y al cabo todos los factores en metro, lo cual nos indica que la ecuación cumple dimensionalmente con los factores, ¿de acuerdo? Así que por lo tanto decimos que nuestra ecuación está bien, la podemos utilizar y ahora simplemente nos quedaría ver los casos porque acabamos de demostrar las dos ecuaciones que nos van a permitir describir el movimiento de cualquier partícula en cinemática, ¿sí? Entonces ahora voy a ver dos diferentes casos. El caso número uno va a ser el caso de caída libre. El caso de caída libre, ¿qué significa caída libre? Significa que si es que tenemos un suelo y tenemos una persona, por ejemplo, a cierta altura, que deja caer un objeto, y el objeto obviamente cae al suelo, y describir al fin y al cabo el movimiento, ese movimiento que estoy describiendo, ¿cierto? Lo primero que tenemos que hacer, bajo cualquier problema que tengamos, es definir un sistema de referencia. X e Y, ¿sí? Ahora escribimos las ecuaciones de nuestro problema, o sea, posición final es igual a posición inicial, más velocidad inicial por t, más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado, y que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Lo primero es que este movimiento de esta partícula está ocurriendo en eje Y. Como está ocurriendo en eje Y, significa de que la posición se convierte simplemente en Y. Todos los R los va a convertir en Y. Asimismo, las velocidades se van a convertir en velocidades en Y y las aceleraciones en aceleraciones en Y. ¿Qué más podemos analizar del problema? Es un problema de caída libre. ¿Qué significa eso? Que yo tengo un objeto y este objeto lo suelto. Como este objeto lo suelto, yo no lo estoy lanzando, lo estoy soltando. Por lo tanto, la velocidad inicial que tenga el cuerpo va a ser de 0 metros partido por segundo porque estoy soltándolo. No hay velocidad inicial, lo estoy lanzando. Este lanzamiento, o sea, perdón, esta caída libre ocurre o parte el movimiento a una altura que vamos a llamar altura h. Por lo tanto, la posición inicial, que ahora se conoce como I inicial, va a ser igual a h. Y por último, lo último que podemos analizar es que naturalmente, por el hecho de vivir en la Tierra, ¿cierto? Existe una aceleración propia de la Tierra llamada aceleración de gravedad con la letra g, ¿sí? Que esta letra g, la aceleración va a ser igual a la letra g, que va a ser igual a 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. Sin embargo, esta letra g, esta aceleración de gravedad provocada por una fuerza de gravedad, tiene sentido y negativo, ¿cierto? Tiene sentido hacia abajo según mi sistema de referencia. Según mi sistema de referencia, los y hacia arriba son positivos
y los y hacia abajo son negativos. Como G está hacia abajo, vamos a decir entonces que G está en negativo, según mi sistema de referencia. Si yo uno estas dos variables, o sea, perdón, las ecuaciones junto con las condiciones del problema, voy a obtener que la posición final, que va a estar en I, va a ser igual a H menos 1/2 por 9,8 t cuadrado, y que la velocidad final va a ser igual a menos 9,8 t. Que estas van a ser las ecuaciones que van a permitirnos describir la caída libre. Si observan bien, si hacemos ciertas gráficas de posición respecto al tiempo y de velocidad respecto al tiempo, démonos cuenta que la posición es una ecuación cuadrática. Como es una ecuación cuadrática respecto al tiempo, va a tener forma parabólica. Como va a tener forma parabólica, lo primero que nos damos cuenta es que lo que acompaña al término cuadrático, al t cuadrado, es un valor negativo. Como es un valor negativo, la parábola va a ir hacia abajo. Y además va a partir desde un punto h. Por lo tanto, lo que vamos a tener al final es una parábola de este estilo, ¿de acuerdo? Donde esta va a ser la altura h. Sin embargo, si se dan cuenta, en el eje X tenemos el tiempo, y el tiempo no puede ser negativo, por lo tanto, en realidad, esta parte de la parábola va a desaparecer, y si esta parte de la parábola va a desaparecer, vamos a tener una gráfica de este estilo para describir la caída libre de un objeto. ¿Qué pasa con la velocidad? La velocidad es una ecuación lineal, es una ecuación de la recta, donde tenemos la pendiente, que es negativa, tenemos el factor y tenemos un intercepto de cero. Por lo tanto, partimos la gráfica desde el cero, es lineal, como es pendiente negativa, va hacia abajo y por lo tanto obtenemos una gráfica de esta índole. Para describir tanto la caída libre como la velocidad. Eso sería el problema de caída libre. Luego, caso número 2, en el caso número 2, vamos a ver lo que es el famoso lanzamiento vertical. ¿Qué significa el lanzamiento vertical? Significa que tenemos el suelo, ¿cierto? Vamos a tener también una persona parada a una altura, vamos a tener un sistema de referencia, y luego esta persona va a lanzar un objeto, pero no lo va a lanzar hacia abajo, sino que lo va a lanzar hacia arriba. Por lo tanto, vamos a tener un objeto que va a subir y luego va a comenzar a bajar. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver que el movimiento sube, hace que suba y después que baje. Nuevamente, las ecuaciones van a ser las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniforme acelerado, y la de la ecuación de velocidad. Si aplicamos las condiciones necesarias para esto, observamos que, bueno, al igual que el caso pasado, tenemos un problema en el eje Y, por lo tanto los R se convierten en I.
Igual la velocidad se convierte en velocidad en i, y la aceleración se convierte en aceleración en i. La posición inicial va a ser igual a h, que es la altura por la cual está partiendo el problema. La velocidad inicial va a ser una velocidad inicial que no conocemos, ¿de acuerdo? Porque al caso diferente a caída libre, la caída libre soltaba el objeto, acá se lanza hacia arriba. Por lo tanto, va a ser una velocidad que al menos sabemos que va a ser positiva porque va a ir hacia arriba según nuestro sistema de referencia. Y al igual que el caso anterior, tenemos la aceleración de gravedad que apunta hacia abajo y por lo tanto tenemos una aceleración que es igual a menos g y por lo tanto menos 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. Si juntamos estas dos variables, vamos a tener que la posición final va a ser I sub f, que va a ser igual a la posición inicial h, más b sub 0 t, menos un medio por 9,8 tiempo al cuadrado, y la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial menos 9,8 t, que esta va a ser la ecuación para describir la caída libre, la ecuación de caída libre. Y para la ecuación de caída libre, también vamos a hacer las gráficas correspondientes para este problema. Vamos a tener la posición y el tiempo, la velocidad y el tiempo, y lo mismo, la posición final es una ecuación cuadrática, es lo que acompaña a la parte cuadrática negativa, por lo tanto es una parábola hacia abajo. Sin embargo, como existe una velocidad, ahora la parábola no va a partir desde el centro, sino que va a haber un corrimiento de esta, obteniendo una parábola de esta índole. Donde nuevamente este punto va a ser la altura máxima. Y para el caso de la velocidad, nuevamente va a ser una ecuación lineal con pendiente negativa, pero que sin embargo ahora sí tenemos un intercepto que es positivo y por lo tanto vamos a tener una ecuación, o sea, una gráfica así, donde este va a ser la velocidad inicial. Y cabe destacar que este punto que estoy marcando, que es el punto donde la velocidad es cero, es exactamente el punto donde se alcanza la altura máxima. ¿De acuerdo? Como dato importante, van a recordar entonces que la altura máxima se obtiene cuando la velocidad en i es igual a 0 metros partido por segundo. Para este caso, insisto. Y ya con esto tenemos todo lo necesario para, bueno, en realidad si se dan cuenta, con estas dos ecuaciones ya tenemos todo lo necesario para resolver cualquier problema cinemática y lo único que nos queda es analizar los diferentes casos que tengamos para lograr entender realmente qué está pasando con los problemas. Y a modo de recomendación, yo prefiero utilizar siempre estas dos ecuaciones y comenzar a analizar las variables del problema que están en morado, ¿cierto? Para juntar estas variables junto con estas ecuaciones y encontrar las ecuaciones que describen cada uno de los movimientos tanto de caída libre como de lanzamiento vertical.